Bien, continúo con el regreso de Malaspina y de José de Bustamante y Guerra, que no tuvo tantos problemas, pero sí que fue mucho peor tratado por la pintura, porque tengo aquí el retrato que está en el Museo Naval de Madrid, el retrato que entiendo anónimo, por lo menos yo no, desde luego yo no daría el nombre después de haber hecho esto. El retrato es, yo creo que de manera objetiva se puede decir, es un auténtico desastre. El tratamiento de la cara es realmente espantoso y en cuanto a proporción, en cuanto a escorzo, y desde luego no coincide con otros retratos como un grabado que voy a enlazar el artículo en Wikipedia, ahí está este retrato y hay un grabado que sí es posterior pero tiene más forma humana. A Malaspina lo trataron bien los pintores, no así el Estado. A Juan Bustamante y Guerra el Estado no lo trató desde luego demasiado bien, no lo trató bien y por supuesto todos sus materiales fueron confiscados como los de Malaspina, pero la pintura desde luego le hizo una escabechina. Este retrato en el Museo Naval de Madrid es más que discutible, es desde luego más que discutible. Bueno, decía que para leer sobre la vuelta de Malaspina, para leer sobre la vuelta de Alessandro Malaspina, de la expedición que ahora Universal y generalmente lleva su nombre, después de haber pasado por tantas denominaciones, para su vuelta es fundamental este artículo de Juan Manuel Sánchez de Arteaga, de la Universidad Federal de Bahía, titulado De las tertulias a la conspiración, la disputa por la belleza y las amistades peligrosas de Alejandro Malaspina en Madrid, que viene en cursiva esto de las amistades peligrosas, pero no es porque sean palabras de Malaspina ni de los documentos coetáneos, sino por simple juego y referencia a la novela de Choderlos de Laclos. Está publicado en la sección de estudios de la revista Asclepio. Asclepio, revista de historia de la medicina y de la ciencia de la Universidad Complutense, si no me acuerdo mal. Julio-diciembre de 2021. Ah, de 2021, julio-diciembre de 2000. O sea, hace nada. ¡Qué suerte! Porque revela cosas muy interesantes. Qué suerte que me haya ocupado de Malaspina cuando esto ya estaba publicado, porque desde luego da una imagen total del cuadro que solo parcialmente aparece en el artículo de la Real Academia, que por cierto aún así hay que reprocharle que en su bibliografía final aparezca como única edición de... Vamos a ver, yo aquí tengo la página del centro, aquí está, del... ¿cómo se llama esto? Del CSS, Centro Studi sul Settecento Spagnolo de la Universidad de Bolonia, y aquí está, entiendo que los registros de su biblioteca, y entre ellos se cuenta esta referencia. Cristina Casanova, un manuscrito inédito de Alessandro Malaspina. Meditación filosófica en una mañanita de primavera sobre la existencia de un vello esencial e invariable en la naturaleza. Año 1798. Entiendo que es un libro difícil de encontrar porque es una tesis de licenciatura, no una tesis doctoral, no una tesis de doctorado, sino una tesis de licenciatura que ciertamente es más difícil de hallar impresa y que solo tienen las universidades, en este caso la Universidad de Génova, en el curso 1989-1990. Tiene 244 páginas. Entonces, digamos que esta es la primera edición del manuscrito de Malaspina, Meditación filosófica en una mañanita de primavera sobre la existencia de un vello esencial e invariable en la naturaleza, que como vemos y como vamos a ver ahora por el artículo, no se le ocurrió esto en una mañana, en una mañanita, no, esto es algo que venía pensando desde mucho tiempo atrás y recicló lo que había dicho en la polémica
en los textos polémicos anteriores. Ahora lo vamos a ver. Entonces, por todo esto, hay que corregir lo que dice la Real Academia, de que la única edición... pero ni siquiera viene en la bibliografía. Tiene que venir. Obras de Malaspina. Venga, ya decimos la bibliografía de Malaspina según la Real Academia Española. De la Historia. La Real Academia de la Historia. La Real Academia de la Historia de España. Las ediciones son, según la Academia, la primera, viaje político-científico alrededor del mundo por las corbetas Descubierta y Atrevida al mando de los capitanes de navío don Alejandro Malaspina y don José Bustamante y Guerra desde 1789 a 1794. Edición Estudio, Preliminares y Notas de Novo y Colson, Madrid, Imprenta de la Viuda e Hijos de Avienzo, 1885. Pero esta no es la primera edición de sus obras. Y quizá, efectivamente, deberíamos tratar esto en primerísimo lugar. Por riguroso orden cronológico, no de publicación, sino de composición, hay que decir que, naturalmente, la primera obra de Malaspina, además de estos axiomas que la Real Academia ni siquiera considera en la bibliografía, supongo que porque no estarán... supongo que porque permanecerán inéditos o estarán disueltos en los textos posteriores de Malaspina, pero se supone que su primer texto es esta obra científica en sus primeros estudios, Teses ex Physica Generali. Las Teses ex Physica Generali de 1771. Esa es su primera obra. Después vendrían los axiomas y luego, naturalmente, tenemos todos los materiales del viaje político-científico alrededor del mundo por las corbetas Descubierta y Atrevida. Y la primera obra de esta bibliografía por orden cronológico es la edición de Novo y Colson. Pero esta no es la primera edición. No es la primera edición. Y para dejar claro esto, me voy a ir a otra referencia bibliográfica fundamental. Me voy a ir a la Universidad de la Isla de Vancouver. La Universidad de la Isla de Vancouver. Y aquí tenemos digitalizado, y naturalmente lo voy a enlazar, el artículo de Dario Manfredi, del Centro di Studi Malaspiniani de Mulazzo, en Italia, en Massa Carrara. Ahí está Mulazzo. Dario Manfredi, que es un experto malaspiniano, además que tiene los materiales del museo y del centro de estudios a mano, escribe aquí un artículo, imprescindible, fundamental, y estoy viendo que asombrosamente es del año 1999 y la Real Academia de la Historia no lo tiene en cuenta, a pesar de que la Real Academia tiene como última referencia bibliográfica una de 2007, esto es de 1999 y caramba, a mí me parece muy importante lo que aquí se dice, muy importante, y no lo citan. Bueno, originalmente esto se publicó en el volumen Arca Petrucci... esos son los editores. Arca Petrucci y Conti son los editores. El volumen era Giovanni Caboto e le vie dell'Atlantico settentrionale, atti del Convegno di Studi, Génova, Brugatti, 1999. Era un volumen aparentemente sobre Caboto, pero ahí se incluyeron estudios sobre el Atlántico septentrional en general. Y ahí tenía cabida, por supuesto, Malaspina, la expedición de Malaspina. Es un artículo que se titula Sobre la primera edición del viaje de Malaspina, San Petersburgo, 1824-1827. Sulla prima edizione del viaggio di Malaspina, San Pietroburgo, 1824-1827, de Dario Manfredi. Y se abre con una cita de Fonsag, que será explicitada o resonará en el final del artículo. El deseo del autor es un reflejo especular de esta cita. Las distancias de los lugares, las diferencias de las lenguas y de las naciones no empecen la propagación de las luces, y las luces que pueden entenderse desde luego en el sentido de la ilustración, como
las llamamos nosotros. No empecen la propagación de las luces. Es una cita de Franz Xaver von Zach. Y empieza así, traduzco. Casi todos los biógrafos malaspinianos han repetido desde antiguo y con monotonía que, por efecto de la caída en desgracia de Alessandro Malaspina, los frutos científicos de la expedición ideada por él y realizada, ideada y realizada, permanecieron ignorados por casi un siglo. O sea, hasta que en 1885 Pedro Novo y Colson dio a la estampa, y lo pone entre comillas, por primera vez, la narración de aquel viaje. Ni siquiera falta quien haya añadido que aquel tardío homenaje a la memoria del navegante vio la luz cuando ya sus empresas, después de exploraciones e investigaciones conducidas entre tanto por otros, no tenían otro valor que aquel del mero testimonio histórico. Tales afirmaciones, expresadas por lo demás en tono retórico y doliente, y en momentos históricos caracterizados por... claro, esto no estoy seguro de interpretarlo, porque habla del nacionalismo, pero ¿de quién sería el nacionalismo? ¿De los italianos que se quejan de su gran hombre negligido, preterido, olvidado por España, de los españoles que... No sé, ¿a qué nacionalismo favorece que la expedición de Malaspina tardara un siglo en publicarse? No sé por dónde va Manfredi. No se habrían expresado si aquellos escritores se hubieran tomado la molestia de consultar la literatura geográfica de la primera mitad del siglo XIX. En efecto, en España, si bien Malaspina se había convertido en un personaje incómodo, en España no se renunció a utilizar todos aquellos elementos resultantes de la expedición que podían ayudar a la seguridad de la navegación, imprimis la cartografía. Entre otros, desde 1809 muchos datos geográficos y astronómicos fueron publicados por José Espinosa y Tello. Cierto, aquel oficial procuró nombrar lo menos posible al comandante de la expedición y se esforzó ante todo en subrayar el carácter colegiado de las revelaciones efectuadas. Pero, bien visto, tal carácter colegiado fue, de hecho, el aspecto que el propio Malaspina quiso imprimir a su empresa. Y podremos añadir que este carácter representa aún hoy una de las connotaciones más modernas de la expedición. De todos modos, aunque no se quiera tener cuenta de la publicación de partes sectoriales de los trabajos malaspinianos y de las relaciones escritas no por el comandante sino por sus compañeros de viaje, aunque se quiera considerar solamente la verdadera y propia narración general del viaje, redactada de puño y letra de Malaspina, sigue siendo inauténtica la aserción de que aquella solo se publicó en 1885 por primera vez. De hecho, otra edición, y esta sí que fue de veras la primera, la precedió en unos 60 años. Pero... es realmente curioso que un acontecimiento editorial tan importante en el ámbito geográfico haya permanecido del todo ignorado. Y yo diría, y siga permaneciendo ignorado, porque la Real Academia, que ve libros de 2007, no ve este artículo de 1999. Aunque en decenios en los cuales la literatura, incluso en decenios en los que la literatura de viaje disponía de un
público atento. Pero aún más extraordinario es el hecho de que incluso aquellos poquísimos que tuvieron alguna idea o algún conocimiento de aquella edición, olvidaron y se descuidaron de completar un mínimo de investigación, con el resultado de que la verdadera primera edición del viaje de Malaspina quedó excluida de la biografía malaspiniana, y lo acabamos de ver en la Real Academia de la Historia, y podemos afirmar que se ha perdido en la memoria, que se haya incluso perdida en la memoria, hasta que hace unos 10 años, tuve la fortuna de encontrarla, pero es que da igual, hace unos 10 años tuvo la fortuna de encontrarla. La cita es, bueno, pongamos que en 1999, sí. Pero es que ahora en 2021 parece ser que tampoco se acuerda nadie. O sea, la encontró, pero se ha vuelto a olvidar. Tuve la fortuna de rastrearla, y en el curso de un congreso malaspiniano en Génova hice constar que Novo y Colson no fue el primero. Esto entendemos que es en 1999. Hice presente que Novo y Colson no fue el primero en editar una edición de la expedición Malaspina, de la expedición Malaspina. Me sale decir Malaspina, claro, también me cuesta decir Alessandro en lugar de Alejandro, pero claro, el apellido nunca se hispanizó. Malaspina siempre, Malaspina, a pesar de que a veces Alejandro. Hoy la cosa no constituye ya una novedad. Bueno, yo creo que para muchos sí, porque si muchos se han ido a la Real Academia de la Historia, pues todo esto no lo van a encontrar. De hecho, no sé, es que claro, antes he estado buscando, es que me he ido al índice de nombres, a ver si hay una bibliografía, otras fuentes documentales. Sí, aquí está la bibliografía, bibliografía. Entonces, bueno, claro, pero este volumen es del año 1982, así que evidentemente aquí no va a haber nada, vale, no me sirve. Eso es de 1982, así que claro, aquí no va a haber nada. Hoy la cosa no constituye una novedad, y ya en cualquier publicación se admite, en la Real Academia de la Historia, ¿no?, se admite que el primero en ocuparse de Malaspina fue el almirante Adam Johann Krusenstern, el cual publicó la relación en San Petersburgo por entregas en la revista del almirantazgo ruso Zapisky Gosudárstvenного Admiratelskого Departamenta, entre 1824 y 1827. Hay que decir que Adam Johann Krusenstern, que es un estonio, que habla la lengua que era la lengua de cultura y de poder en Estonia, que era el alemán. Adam Johann Krusenstern en ruso, Adam Johann Krusenstern adoptó una forma rusa de su nombre. Johann es Iván, y su padre era Friedrich, entonces en Rusia se convirtió en Iván Fyodorovich Krusenstern, con la conservación de los sonidos alemanes, es decir, la S entre vocales como Z y la S ante T como Sh. Entonces en ruso pasó a ser Iván Fyodorovich Krusenstern, y era estonio. Pero claro, ya lo digo, los nobles estonios pues son de lengua alemana. Él fue el que primero se ocupó de Malaspina, el que primero lo editó. Y esto ya, como aquí se ha dicho, es un hecho incontrastable, ahí están los documentos, o sea, sí está contrastado y es incontrastable.
es innegable, es incontestable, aunque sea un hecho olvidado. No merecería por eso ocuparse ulteriormente de este curioso episodio si no fuera porque cuando presenté aquella comunicación no se habían rastreado algunas cartas concernientes a la publicación rusa y, en fin, desde hace pocos meses el documento principal, vale por decir, el manuscrito que sirvió a Krusenstern para preparar su edición. O sea, sí, ya tenemos el misterio resuelto de por qué se editó la expedición Malaspina por primera vez en ruso. En ruso antes que en español y sobre todo cuando los documentos habían sido secuestrados, sellados, Godoy había mandado embalar todo, sellarlo, encerrarlo. ¿Cómo consiguen los rusos? ¿Cómo consigue Krusenstern? ¿Cómo consigue von Krusenstern editar algo que es un absoluto secreto en España? Este artículo resuelve el misterio, por eso digo que es importantísimo. Y cuando he dicho que es de 1999, no, me he equivocado. Lo que he visto es la nota. No, esto es un artículo digital, tal cual, cuya última revisión fue el 13 de junio del año 2018. Bueno, pues esto es una revelación interesantísima. Es desde luego un artículo... desde luego me alegro de haber tardado en comentar a Malaspina, porque ahora está el misterio resuelto. Era algo inimaginable hasta que aparecieron estas cartas. Yo pensaba resumirlo, pero es que es tan interesante que casi mejor lo traduzco, porque además a lo mejor no está al alcance de cualquiera. Aunque está en internet y lo voy a enlazar, pero bueno. En este punto, de hecho, la historia completa puede considerarse reconstruida de modo bastante íntegro. Y así nos lo cuenta Manfredi. Las corbetas Descubierta y Atrevida volvieron a Cádiz después de 62 meses de navegación el 21 de septiembre de 1794. Después de algunos meses, Malaspina se presentó en la corte con algunos compañeros de viaje para proceder a la redacción definitiva de varias relaciones. Según sus proyectos, una auténtica y propia narración de las aventuras ocurridas a la expedición debería haber sido publicada lo más pronto posible, también para mostrar a la totalidad de la cultura europea el gran porte de la empresa realizada por España. Mientras una segunda relación que comprendía ante todo observaciones económicas, sociopolíticas y estratégicas habría debido ser distribuida de modo reservado solo a los miembros del gobierno, los cuales en tal modo habrían podido disponer de un instrumento de conocimiento actualizado y utilísimo a la determinación de las medidas políticas más apropiadas para el gobierno del imperio. Después de cerca de un año de viaje entre Madrid, de viajes y de permanencias entre Madrid, San Ildefonso y Aranjuez, que son los lugares de la corte de los Borbones, en el periodo en el que el oficial procedió con su labor y avanzó en su labor, entre el millar de dificultades logísticas y continuas distracciones originadas sea por la vida de la corte o por la situación político-militar del país, la primera parte de la relación estaba prácticamente lista para ser dada a la estampa, en tanto que la segunda parte, cuya redacción en buen castellano, esto es una cita y aparece así en el original, en buen castellano, para cuya redacción en buen castellano había sido llamado a colaborar el padre Manuel Gil, de la orden de Caracciolini. ¿Caracciolini? ¿Qué orden es esa? Y perdón por mi ignorancia, ¿qué caracholo de orden es esa? Perdón, claro, de la orden... No,
Un segundo, no, digo, no, esto es fácil, ¿no? ¿Qué va a ser esto fácil? Caracciolini, los padres Caracciolis, perdón, los padres caracciolinos, vamos a ver, tiene artículo en Wikipedia, vamos a ver. En latín, no, esto es en inglés, vamos a verlo en italiano, en español no tiene. Chierici regolari minori, los clérigos regulares menores. Y perdón por la ignorancia en materia religiosa, me disculpo enormemente ante todo con los alumnos de estos padres, si es que siguen existiendo, claro. Los clérigos regulares menores, en latín ordo clericorum regularium minorium, son un instituto religioso masculino de derecho pontificio. Los miembros de esta orden, llamados popularmente Caracciolini, posponen a su nombre la sigla CRM, es decir, clérigos regulares menores, clericorum regularium minorum ordo. Perdón por la ignorancia, han sido fundados por Francesco Caracciolo. Perdón, vale, pues entonces era un Caracciolo, pero hay que decir que en España no me consta que abunden. Bueno, pero el padre Gil era caracciolino. Bueno, perdón por esta, en fin, por esta demostración innecesaria de ignorancia. Manuel Gil, de la Orden de los Caracciolinos, bueno, eso, que se ocupa de la corrección, en buen castellano. En realidad, Malaspina se mostraba siempre más atento a los desarrollos de la situación política y siempre más oprimido por la exigencia que le venía dada por su excepcional sentido del deber. Ya lo hemos visto en su carta, que pedía que no se le escatimaran los trabajos, de exponer a la corona el conjunto de aquellas ideas que solo ellas, según su juicio, habrían conjurado o habrían exorcizado para España un destino sangriento análogo al que estaba ensombreciendo a la vecina Francia y que envolvía a toda Europa.